En el programa anterior empezamos a dar respuesta a una pregunta, o a varias preguntas, de un grupo de ingenieros que están motivados por crear un sistema de monedas locales. Y que ellos preguntaban sobre el trueque, sobre estas monedas alternativas, y alcanzamos a plantear el problema, a analizar cuáles son las motivaciones que están al origen de muchas de las experiencias de monedas locales y de experiencias de trueque que se han creado en los últimos años. Hice referencia a varios tipos de experiencias y de iniciativas que se relacionan con este tema. Explicamos en términos generales el sentido que tienen estas experiencias y en qué medida ellas pueden contribuir a resolver determinados problemas relacionados con la superación de la pobreza o con la activación de mercados para experiencias de microempresas o de cooperativas. Dejamos el tema con una precisa indicación respecto a la necesidad de que cualquier iniciativa de monedas alternativas que se quiera crear se funde en un conocimiento riguroso y en una comprensión verdaderamente amplia de lo que es el dinero y de lo que son y pretenden ser estas iniciativas de monedas alternativas, puesto que de la multiplicidad de experiencias que existen y que han existido, algunas de ellas se manifiestan exitosas, otras fracasan, otras tienen una rápida expansión pero se agotan muy luego. Entonces, detrás de las dificultades que ha habido en el establecimiento de estos sistemas de monedas alternativas está muchas veces una inadecuada comprensión de lo que se quiere hacer, del significado y sobre todo de qué es crear, en qué consiste crear un sistema monetario, porque de eso se trata. Incluso hice referencia, cuando trataba de explicar cuáles eran las motivaciones ideológicas que muchas veces están detrás de estas experiencias, hice referencia al hecho de que ellas surgen, o muchas de ellas, o habitualmente ellas surgen de personas que quieren crear un sistema de intercambios alternativo local porque intentan desarrollar una economía sin dinero y hay ahí una especie de contradicción, porque se quiere crear un dinero porque no se cree en el dinero, se quiere crear un sistema monetario porque se quisiera una economía que opere sin un sistema monetario. En realidad esa es una posición un poco extrema. Lo que se intenta habitualmente es superar el sistema financiero capitalista, o sea, detrás de estas experiencias está una cierta utopía, una cierta ideología que proyecta la construcción de una economía no capitalista. Pero como el capitalismo y el dinero o el capital, digamos, como modo de financiamiento basado en el empleo del dinero, del crédito, tan estrechamente relacionado en el pensamiento social y en las ideologías anticapitalistas modernas, entonces persiste esta suerte yo digo de contradicción, porque si vamos a crear, o si un grupo de personas intenta dar inicio a una experiencia de creación de un nuevo tipo de dinero, de una moneda local, bueno, es necesario que no solamente conozcan en profundidad qué es el dinero, cómo opera, cómo se crea, cómo circula, cómo se configuran los precios dentro de un circuito de mercado, sino también que se crea en el dinero. O sea, si yo no creo en el dinero, si yo no creo que es importante el uso del dinero, no voy a crear un sistema monetario con la convicción necesaria de que estoy haciendo algo adecuado.
Naturalmente que detrás de estas experiencias de monedas alternativas está siempre el propósito de crear un sistema monetario no capitalista, pero siempre se trata de crear un sistema monetario, de crear dinero. Y de ahí la importancia de fundar estas experiencias en una comprensión rigurosa del dinero, en una teoría económica, en una racionalidad económica, y al mismo tiempo en el convencimiento de que el dinero es algo útil, es algo que sirve, si no, no estaríamos proponiéndonos crear un sistema monetario. En realidad, la propuesta de crear un sistema monetario alternativo se presenta en la perspectiva, en la óptica de la economía solidaria, una economía solidaria que pretende ser completa. Cuando digo completa, no quiero decir que abarque a toda la sociedad y a todas las actividades económicas que deban ser de economía solidaria. Yo en realidad pienso más bien que la economía solidaria debe constituir un sector de la economía, pero un sector completo, es decir, un sector que abarque todos los procesos de la economía, es decir, la producción, la circulación, la distribución de la riqueza, el consumo, la acumulación, etc. Y por lo tanto, también la creación de un mercado de la economía solidaria y por lo tanto también de un sistema monetario de la economía solidaria. Por lo tanto, estamos pensando el tema, o por lo menos desde mi punto de vista, el tema de las monedas alternativas se aparece o se presenta desde esta búsqueda de un completar la economía solidaria en el sentido que vaya siendo capaz esta racionalidad económica de hacerse cargo también de la creación de un sistema monetario y de disponer de sistemas de financiamiento propios y de disponer también de capacidad de construir mercados de intercambio basados en dinero, pero con los rasgos, con las características, con las cualidades propias de una economía distinta. Entonces, es lo que hoy día, digamos, vamos a tratar de profundizar un poco para encaminar el estudio de este tema, que naturalmente va a requerir una dedicación especial a la lectura de textos. Después voy a recomendarles algunos, pero por lo menos dejar claramente planteado el tema desde la óptica de la economía solidaria, cómo se puede abordar de manera, digamos, racional, de manera rigurosa y de manera coherente y consecuente con los modos de ser de la economía solidaria. La primera cosa, entonces, como señalaba, es entender qué es el dinero y apreciar el dinero que vamos a crear. Y esto a mí me parece que es simple, pero implica superar este prejuicio ideológico antidinero que existe en muchos ambientes de pensamiento y de acción anticapitalista. El capitalismo y el dinero conviven, todo igual que conviven con el dinero el socialismo y el feudalismo convivió con el dinero, y cualquier sistema económico necesita un sistema monetario, ha empleado un sistema monetario. Entonces la economía solidaria también necesita convivir con el dinero y entender y relacionarse con él de la manera adecuada. En realidad el dinero existe casi desde los orígenes de la historia de la economía humana. Y yo me atrevo a afirmar que la creación del dinero es uno de los más grandes inventos y más provechosos y útiles inventos que se han realizado en la historia humana. Es como siempre se dice en el campo de la tecnología, bueno, la invención de la rueda, la invención del fuego, o el control del fuego, como grandes inventos que permitieron el desarrollo y el progreso de la humanidad. Yo creo que, o la imprenta en otra época.
Yo creo que la invención del dinero es una de las grandes invenciones que ha permitido el progreso de la humanidad. Y tenemos que explicar entonces por qué. Antes, cuando no había dinero, las personas tenían que hacer trueque. Cuando se realizaba el trueque, cuando no había dinero, las personas tenían que cargar con los bienes que querían intercambiar por otros, que ellos necesitaban, y tenían que recorrer distancias, buscar a las personas que tuvieran necesidad de lo que ellos estaban ofreciéndoles, pero que al mismo tiempo estuvieran en condiciones de entregarle a ellos lo que ellos a su vez estaban necesitando. Y esto hacía que el intercambio fuera extraordinariamente complejo, engorroso, complicado, y se limitara a los pequeños espacios territoriales que las personas podían recorrer, digamos, caminando o con los medios de transporte primitivos que existían, pero siempre llevando consigo la carga de los bienes que podían intercambiar por otros y haciendo muchos caminos hasta encontrar a quienes estuvieran en posesión de aquello que ellos a su vez necesitaban. El dinero vino a resolver este problema permitiendo ampliar el ámbito de los intercambios, crear por lo tanto vínculos sociales con grupos humanos distantes y ampliar el espacio en que los seres humanos podían crear sociedad, es decir, podían integrarse en procesos productivos, en procesos de distribución a través de la realización del comercio, a través del intercambio, que es una precisa función del dinero, servir de medio de cambio universal, es decir, no es necesario intercambiar un producto directamente por otro producto, sino intercambiarlo por dinero, porque el dinero permite ser cambiado por todos los demás bienes o servicios que se desean. Pero había un segundo problema con el trueque, y que el dinero viene a resolver. Y es que en el trueque es muy difícil evaluar las cantidades que con justicia se pueden intercambiar de unos bienes y servicios por otros bienes y servicios. Cuando se hace el trueque, nunca los bienes se pueden subdividir suficientemente, ni tampoco existe un criterio que permita medir el valor de los bienes o servicios que las personas están intercambiando entre sí. El dinero viene a resolver este problema y de esa manera cumple esta segunda función de constituirse como unidad de medida del valor de los bienes y servicios económicos y de los factores económicos. Es una unidad de medida para que pueda haber un intercambio justo, es decir, para que pueda haber un intercambio entre bienes o servicios de una cierta equivalencia, de un cierto valor igual o al menos muy parecido, es necesario contar con una unidad de medida. Y esa unidad de medida es el dinero. Entonces, curiosamente, el dinero cumple una función de permitir que los intercambios sean justos, porque mientras no hay una unidad de medida, los intercambios difícilmente pueden alcanzar un equilibrio entre lo que las personas mutuamente se entregan, puesto que se carece de una unidad de medida respecto al valor de los bienes. Esas son dos funciones fundamentales que cumple el dinero. Y esas dos funciones generalmente son aceptadas como importantes por todas las experiencias de monedas alternativas que se han creado. Pero el dinero cumple también otras funciones. El dinero cumple una tercera función, que es también socialmente muy importante, y es que permite, se constituye como una reserva de valor, es lo que dicen los economistas. Es decir, permite de algún modo la acumulación de riqueza, la acumulación de valor, con el objeto de cumplir una necesidad humana y social también muy importante, como es la de prever el futuro y acumular cierta riqueza, ciertos bienes y servicios
para el futuro cuando se presente la necesidad de ellos. Esta tercera función del dinero generalmente ha sido criticada por quienes han pensado en estas monedas solidarias, porque piensan que la acumulación de riqueza ya deja de ser algo tan lógico, tan natural. Sin embargo, yo creo que si una economía solidaria tiene que crear un sistema monetario, tiene que crear un sistema monetario que también permita cumplir adecuadamente esta función de ser reserva de valor. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante que el dinero haya cumplido esta función? Porque los bienes y servicios que uno necesita en el futuro, uno puede acopiarlos, ¿no es cierto? Puede juntarlos en un granero, puede juntarlos en una bodega, puede guardarlos en una despensa y de esa manera garantizarse el futuro. Pero acumular riqueza o valor económico en términos físicos tiene dos dificultades evidentes. Una dificultad evidente es que ocupa espacio. Las cosas necesitan ser guardadas en algún lugar y cada persona, cada familia que quiera, si no dispone de otra forma de acumular valor, de ahorrar, digamos, para el futuro, tiene que estar juntando bienes físicos en su propiedad, digamos, que estén a su alcance y que estén protegidos y que no se los vayan a robar, etcétera. Y la otra dificultad que tiene el hacer reserva de valor en términos físicos es que los bienes físicos, cuando se guardan, se van deteriorando. O sea, el grano que se acumula en un granero, el trigo, digamos, o el maíz para el periodo en que no hay cosecha, hay que guardarlo en determinados lugares y experimenta un deterioro por la humedad, porque hay merma, porque el tiempo los va dañando, y así ocurre con todos los bienes. De tal manera que cualquier sociedad y cualquier grupo humano que quiera asegurarse en alguna medida respecto al futuro, tiene que tener algún medio eficaz de acumular valor, de acumular riqueza, que no sea esta de acumular los bienes físicos. Y esa es una tercera importantísima función que cumple el dinero. El sistema monetario vino a resolver ese tremendo tercer problema que tiene la sociedad humana y que tiene la economía. ¿Por qué? Porque simplemente uno puede guardar dinero, y el dinero se puede guardar en términos físicos, pero ocupando un mínimo espacio, y como es una unidad de valor simbólica, no va a experimentar pérdida o deterioro en el tiempo, a menos que, vamos a ver después, ese sistema monetario esté sujeto a una pérdida de valor del dinero, que es lo que normalmente se llama la inflación. Pero eso es una debilidad de un sistema monetario, pero no una necesidad inevitable de cualquier sistema monetario. Entonces, el dinero viene a cumplir esa tercera función importante. Esa función es criticada habitualmente por quienes crean otro sistema monetario, por dos razones. Uno, porque se piensa que la capacidad del dinero de acumular valor se funda en el hecho de que, acumulado el dinero, puede circular bajo un sistema de crédito que le permite al dinero aumentar de valor sin ser productivo. Es decir, yo presto 100 y voy a recibir 120 porque lo presté con una tasa de interés de 20% para cualquier periodo determinado. Y entonces eso parece injusto. Pero ese es otro problema. Ese es otro problema de la tasa de interés, de lo cual ya sí estamos acercándonos a un modo de ser del dinero que es el modo de ser capitalista, pero no necesariamente es un problema del dinero en general.
Sin embargo, el dinero cumple una cuarta e incluso una quinta función, porque hay una que la podemos subdividir en dos, que tiene que ver con esto del crédito, y que también es una función muy importante que cumple el dinero y que resuelve problemas que tiene la sociedad humana. Y es el siguiente problema, es que las personas necesitamos el dinero a lo largo del tiempo, los dos procesos, por un lado de producir riqueza y captar valor, y de gastar esa riqueza para consumir, ¿no?, lo que uno necesita, son dos procesos que ocurren desfasados en el tiempo. No es que en cada momento uno obtiene dinero por su trabajo y esa misma cantidad de dinero la ocupa el mismo día o en el mismo periodo de tiempo en los bienes que necesita, sino que hay desfase en el tiempo, que es lo que en la economía se llama la intertemporalidad, ¿no? Entonces, el dinero cumple una función de facilitar una mejor coordinación intertemporal del dinero en términos de cuándo se lo recibe y cuándo se lo necesita para gastar. Porque justamente hace posible que uno ahorre lo que en este momento excede las necesidades de uso que tiene para en el futuro, puede ser en un tiempo más, porque uno desea adquirir algo que tiene un valor más alto y por lo tanto tiene que primero juntar el dinero suficiente para comprarlo, o también puede ser para asegurarse, digamos, en periodos en que uno puede ser más improductivo o en estaciones del año en que hay menos producción y hay a lo mejor más necesidades, o a lo largo de la vida también en distintas circunstancias en que hay que prever una detención del proceso de captación de dinero y de aumento de la necesidad de gasto, por ejemplo, frente a una enfermedad. Entonces, esa cuarta función del dinero es importante también, que no se puede resolver adecuadamente sin dinero. Y hay una quinta función que se asocia directamente con esta cuarta, y es que los individuos o las empresas o las organizaciones o los grupos humanos pueden necesitar dinero en distinto momento. Por ejemplo, hay una persona que está en fase de ahorro y hay otra persona que quisiera adelantar gastos porque quiere hacer inversiones. Entonces, eso es imposible sin un sistema monetario, pero el sistema monetario permite que el dinero ahorrado por un individuo o por una empresa, ¿no?, pueda estar en uso en el mismo momento en que está siendo ahorrado por la persona que lo ahorra. Ese dinero puede estar siendo utilizado como inversión por otra persona o por otra empresa que necesita ese dinero y que adelanta su gasto en la espera de que después va a poder recuperar, digamos, lo que gastó para cubrir el crédito que recibió o el dinero del ahorrante que está él empleando. Entonces, esa función de coordinar en el tiempo las decisiones de los ahorradores y de los inversores, es decir, de los que acopian dinero y de los que lo adelantan en su uso, es también una función importante, puesto que facilita enormemente la producción, aumenta la capacidad productiva de cualquier sociedad. Si no fuera así, una persona ahorra dinero y otra ese dinero, mientras está siendo ahorrado, está inmovilizado. Esa riqueza no puede estar siendo empleada por alguien que pudiera querer hacer una inversión, sino que tiene que primero hacer el ahorro él mismo para hacer la inversión. Eso lo permite el sistema monetario, y esa función del dinero es también fundamental, y se realiza a través del crédito, es decir, a través del préstamo. Por lo tanto, el hecho de prestar dinero, el hecho de otorgar un crédito,
también es un invento importantísimo, una función muy necesaria del dinero. Otra cosa es la usura, otra cosa es si la tasa de interés se justifica o no se justifica, pero la función de coordinar las decisiones de distintos sujetos económicos en el tiempo es una función muy importante del dinero. Entonces el dinero es un gran invento, es una creación humana, digamos, que no respondió tal vez a una inteligencia particular que en determinado momento inventó, digamos, esta solución a este conjunto de problemas, sino que la experiencia histórica de la humanidad fue resolviendo este problema poco a poco a través de este invento progresivo del dinero, que es un invento que todavía se sigue realizando día a día, y por eso que estamos hablando aquí de un nuevo modo de crear dinero, de un nuevo perfeccionamiento, de un nuevo invento, de un mejoramiento de este invento del dinero que se ha ido creando a lo largo de la humanidad. En esa perspectiva es que, creo yo, debemos ponernos, si nos proponemos crear un sistema monetario coherente con la economía solidaria, con una economía solidaria que quiere ser completa, es decir, que quiere también tener la capacidad de resolver todos estos problemas tan importantes que tiene la sociedad humana y la economía humana. Sin embargo, estamos planteándonos crear un nuevo tipo monetario porque estamos, de alguna manera, considerando que el sistema monetario existente o es insuficiente, o es inadecuado, o es injusto, o tiene problemas. Y entonces, efectivamente, nuestra mirada debe volcarse hacia el sistema monetario capitalista y al sistema financiero, tal como opera en la actualidad, no en una concepción contra el dinero, sino contra un modo de organización del dinero que ha llegado a ser inadecuado o injusto o insuficiente, o que presenta tales o cuales otros problemas y que merece tales o cuales críticas. De todas maneras, yo me permito recomendarles un texto que van a encontrar en la página, que yo escribí hace algunos meses, pero que tiene vigencia, y es un artículo que tiene por título un análisis alternativo de la crisis financiera global, porque ahí se hace una presentación del dinero, de las funciones del dinero y cómo el modo como está operando actualmente el sistema financiero a nivel global en esta economía capitalista globalizada presenta un conjunto de problemas que ahí se critican, que ahí se analizan con cierto detalle, y por eso que remito a su lectura. Dicho lo que hemos dicho, entonces cuando nos proponemos crear, o cuando un grupo de jóvenes como estos que me hicieron la pregunta, se proponen crear un sistema monetario, tienen que conocer a fondo todo esto que estamos hablando, tienen que conocer a fondo también el proceso histórico de creación del dinero, esta invención que ha sido progresiva en el tiempo, donde ha habido etapas, digamos, que han ido siendo superadas para que no inventemos lo que ya ha sido superado y podamos crear realmente un sistema monetario más flexible, más dinámico, más ágil, mejor que los que la propia historia y la experiencia de la humanidad ha ido dejando atrás por que presentaban carencias o limitaciones. Hay una historia del dinero. Hay una historia del dinero que tiene que ver con qué han ido considerando los seres humanos como esta unidad de medida, este medio de intercambio universal, este sistema de reserva de valor. Es decir, qué cosa han considerado como dinero, es decir, como lo que les permite cumplir esas funciones de unidad de medida. Nosotros sabemos que antiguamente se empleaba como medio de intercambio universal ciertas piedras preciosas o ciertas
cantidades fijas, muy bien pesadas y muy bien calibradas en cuanto a la calidad de oro, de plata o de determinados metales preciosos. Entonces las personas adoptaban como dinero una cierta cantidad de esos metales que por su facilidad de ser guardados, de ser protegidos, de ser transportados y de ser subdivididos de tal manera que permitieran cumplir esa función de ser una unidad de medida, fueron adoptándolo. Es lo que hacía concretamente el oro o la plata. Después se inventó que no era necesario tener el oro directamente, intercambiarlo por o esas cantidades acuñadas de monedas en cada uno de los intercambios, sino que se podían guardar el oro en un banco, en un lugar protegido, y entonces se emitían papeles, que son billetes, digamos, que indicaban que tenían un equivalente, un respaldo en determinadas cantidades de dinero que estaban guardadas bajo la protección de esos banqueros. Y entonces de esa manera circulaba no el dinero mismo, sino unidades de dinero emitidas, pero que representaban el valor de lo que estaba guardado. Después ese sistema funcionó hasta determinado momento en que no se necesitaba, digámoslo así, más dinero del que podía ser guardado, o del oro y de los metales preciosos que podían ser guardados en los bancos. Y entonces se inventaron otras formas de dinero hasta llegar a lo que hoy opera como un sistema que prácticamente son números en cuentas, ¿no es cierto?, informáticas, son unidades de información que se manejan y que indican cuántos son los activos y los pasivos, lo que ha gastado y lo que tiene cada una de las personas que están integradas dentro de estos sistemas de información complejos. Para una más rigurosa y detallada historia del dinero, yo los invito a leer en particular y a profundizar el tema en uno de mis libros, que es Desarrollo, Transformación y Perfeccionamiento de la Economía en el Tiempo, donde hay un capítulo destinado justamente a analizar la historia del dinero, y más allá de la historia del dinero también otra pregunta fundamental, y es ¿qué es el dinero? Porque al final de cuentas el dinero es algo que no se agota en las funciones que cumple. El dinero tiene un sustrato, tiene un fundamento. ¿Qué es lo que hace que un billete, que una cantidad de oro, o que un cheque, o que un valevista tenga un valor? Y es bastante interesante en comprender que en realidad el sustrato último del dinero es simplemente una promesa o un compromiso de pago que una persona asume frente a otra persona o frente al conjunto de la sociedad. Esa es la esencia del dinero. La esencia del dinero es simplemente un compromiso, una promesa de que uno va a pagar por lo que está recibiendo cuando hace un intercambio. Si es así, en realidad cualquier individuo, cualquiera de nosotros puede crear dinero, y lo puede crear con toda facilidad. Si yo tomo un papel, un lápiz y escribo: prometo pagar 100.000 pesos o $1.000 al portador de este vale, y pongo mi firma, y yo se lo entrego a alguien, y esa persona cree que yo voy a cumplir lo que prometo y firmo en ese papel, hemos creado dinero. Y esa persona que recibió este papel
si encuentra otra persona que confía en mi firma, que confía en mi promesa, puede ese dinero empezar a circular y puede financiar actividades económicas sobre la sola base de que las personas que están recibiendo ese dinero confían y creen, tienen la seguridad o la convicción de que ese dinero está sólidamente respaldado porque el que hizo la promesa de pagar esa cantidad de dinero contra la sola entrega de ese papel, de ese vale, se va a cumplir esa promesa. Entonces el dinero es eso. Al final de cuentas el dinero es un compromiso, una promesa de pago creíble, o sea que suscita la credibilidad. Ahora, ¿cuánto puede extenderse un sistema monetario? Exactamente cuántas personas tengan confianza en que esa moneda va a ser la promesa implícita en ese billete, en ese vale, en ese papel que ha sido emitido por alguien que lo firma, va a ser cumplido. ¿Por qué el dólar es una moneda que circula como divisa mundial y que todo el mundo, a pesar de que últimamente ha empezado a haber una gran desconfianza en el mismo, pero por qué se emplea como divisa de los intercambios universales? Porque es una moneda que por razones diversas, políticas, económicas, por acuerdos, incluso por razones militares, etcétera, obtiene credibilidad, y otras monedas circulan exclusivamente al interior de un país. ¿Por qué? Porque solamente los que viven en ese país tienen la creencia de que las promesas del Banco Central que emite esa cantidad de dinero van a ser cumplidas dentro del país, y nadie va a garantizar que ese dinero va a tener valor en otro territorio. Entonces, lo que sustenta el dinero es la credibilidad, es la confianza que genera en quienes lo emiten. Y va a circular, y va a ser tan extendida o amplia el espacio territorial o la cantidad de individuos o de empresas o de sujetos que usen ese dinero, cuantas sean las personas que tengan esa confianza. O sea, ahora, eso es muy importante para cuando se quiera crear un dinero solidario. Es fundamental entender que ese dinero se basa en la confianza, en la credibilidad, y que son promesas o compromisos de pagos o de entregas de ciertos bienes y de servicios por un determinado valor que se hacen mutuamente las personas integradas en ese sistema monetario. Entonces la esencia del dinero es la credibilidad, por eso que se habla del crédito. Cuando uno financia una actividad o cuando le dan un financiamiento, lo que le otorgan es crédito. Le otorgan crédito, es decir, le creen que su proyecto se va a realizar, que se va a cumplir. Para otorgar el crédito normalmente le piden que explique qué va a hacer con el dinero, cuál es el negocio que quiere realizar, se lo analizan, y si lo convence de que ese negocio va a ser adecuado y tiene los respaldos suficientes y tiene los soportes económicos que garanticen que ese dinero empleado de esa manera determinada va a funcionar bien y va a generar dinero como para devolver el crédito, se le otorga a quien lo solicita. Entonces el dinero tiene que tener credibilidad, pero para tener credibilidad normalmente el dinero necesita estar respaldado, requiere un respaldo. El respaldo puede ser simplemente la voluntad y la decisión de una persona, pero las personas no siempre, por muy veraces que sean, les va bien en los negocios y por lo tanto pueden que no tengan capacidad de cumplir las promesas de pago que hicieron. Entonces, el dinero necesita estar respaldado. El respaldo del dinero pueden ser bienes físicos, que quien los posee dice, bueno, si yo no tuviera cómo cumplir la promesa de pago, aquí están estos bienes que pueden ser vendidos en el mercado
y que con ello se va a pagar ese compromiso, esa promesa. En las monedas alternativas, lo que se requiere cuando se va a crear dinero es un sistema de respaldo y de credibilidad suficiente para que se pueda crear dinero y multiplicar la cantidad de dinero que se crea. Este tema lo vamos a dejar para el próximo programa porque ya se nos pasó el tiempo, pero ya disponemos ahora de unos conceptos fundamentales básicos que ya les dije que pueden y debieran, quienes están interesados en el tema, profundizarlos a través de las lecturas que les indiqué. Vamos a analizar en el próximo programa el tema de cómo un sistema monetario propio de la economía solidaria es capaz de suscitar credibilidad y es capaz de respaldar el dinero que se emite de manera tal que pueda crearse en base a ese dinero un mercado que dinamice procesos productivos y que permitan disponer de crecientes cantidades de dinero respaldado y creíble que puedan ser emitidos por este particular sistema monetario solidario que se pueda crear. Entonces lo dejamos hasta acá por hoy y el próximo jueves, la próxima semana, retomamos el tema en términos ya de mostrar algunas alternativas, algunas propuestas de cómo puede crearse un sistema monetario eficiente propio de la economía solidaria.